Y empezamos, como me gusta a mí, con preguntas. ¿Estamos programados para sentirnos culpables? Esta pregunta la podría hacer de otras maneras también. ¿Es imposible no sentirnos culpables? O también puede decir, ¿todos nos sentimos culpables? Vamos a ver cuál es la respuesta, porque si la respuesta es sí, estamos programados para sentirnos culpables, entonces pues es cuestión de lo que tenemos adentro, de nuestra historia de vida, de nuestra cultura, de nuestra idiosincrasia, y va a estar difícil escaparnos de esto de la culpa. Sin embargo, precisamente de eso se trata, de tener la manera, tener herramientas para poder bajarle la intensidad a esa emoción de la culpa. Los efectos de la culpa y más detalles así muy concretos están en la plática del martes pasado, del martes de hace 2 semanas. Ahí tuvimos muchísimos detalles sobre esto de la culpa. Y les digo porque a algunos a lo mejor les acabo de espantar, ¿no? Todos de alguna manera podríamos sentirnos culpables, yo creo que eso es así, salvo alguna excepción que yo no conozca, pero también hay una manera de poder manejar la culpa, ¿de acuerdo? Bien, entonces, dándole seguimiento a esta pregunta, ¿estamos programados para sentirnos culpables? Yo les comento lo siguiente, sí estamos programados para sentirnos culpables. Y les voy a dar una serie de ejemplos. Por ejemplo, hay gente que se siente culpable de ver tele. Está viendo tele y no lo está disfrutando. Está pensando que debería estar haciendo otra cosa, que debería estar arreglando la casa, que debería estar adelantando algo de su trabajo, que debería estar leyendo un libro, que debería, no sé cuántas cosas debería estar haciendo, ¿verdad? Y se siente culpable de ver tele. O de estar chateando en su celular. ¿Por qué? Porque todo el mundo dice eso. O sea, no puedes pasar tu vida en el celular, ya párale de chatear o deja de ver tanta tele. Los demás son los que están opinando, pero nosotros somos los que nos sentimos culpables. Jugar videojuegos también puede ser. Algunos nos sentimos culpables de tener sexo porque el sexo para algunas personas, de acuerdo con esa historia, con esa programación que está en su mente, y la programación, quiero hacer esta aclaración para que entendamos de qué estamos hablando. Cuando hablamos de programación, son las historias que tú te estás contando. Y esas historias te las estás contando de acuerdo a tus vivencias del pasado. Principalmente la forma como viviste y experimentaste las emociones de la tercera semana de gestación en la barriga de tu mamá a más o menos los 6, 7 años. Ahí se escribió, yo diría, el 70 o el 80% de tu programación emocional y qué es la que vas a usar en tu vida de adulto. No sé si ya se los comenté, pero algunos dicen que los niños son adultos chiquitos. Y yo les digo, no, los adultos somos niños grandotes. Solo nos crecieron las patitas. ¿Ok? Entonces, en esa programación que recibimos a través de papá, de mamá, de la escuela, de los medios como son internet, de la prensa, las revistas, los libros, de nuestros amigos, de nuestros enemigos, de la familia a nuestro alrededor, de nuestra cultura, de nuestra idiosincrasia, de nuestra etnia, de nuestra religión, todo eso nos programó. ¿Ok? Entonces, en algunas de esas programaciones tener sexo es algo malo, pero algunas personas se sienten culpables por no tener suficiente sexo, ¿sí? A lo mejor por un trauma, por alguna cosa de la infancia, otra vez la programación. Pues no, a veces alguna mujer cuando va a tener sexo con su esposo se siente culpable, ¿no? Por no tener suficiente sexo, o sea, porque no se siente bien, no se siente cómoda.
Entonces, de repente están teniendo relaciones sexuales una vez al mes, una vez cada 2 meses, el marido le reclama y esa mujer se siente culpable por no tener sexo, pero pues no puede, es consecuencia de su programación, así como otro se podría sentir culpable por tener sexo. Fíjense cómo van las cosas. Eso se llaman paradojas. Bueno, ¿cuál un hombre podría sentirse culpable porque no está teniendo suficientes relaciones sexuales con su esposa, con su pareja? Y a veces la pareja pues trata de ser lo suficientemente clara y se lo dice. ¿Sabes qué? No siento que estemos teniendo un ritmo sexual que sea satisfactorio para mí, te diría ella. Y el hombre se siente mal por no tener suficiente sexo con su pareja. Así que tener sexo es malo, no tener sexo también. Nos sentimos culpables por no hacer ejercicio, pero también a alguien le dices que te pasas el día en el gimnasio, no puedes estar 4 horas en el gimnasio, te estás haciendo daño, te vas a lastimar, te va a pasar esto, nada más estás huyendo de ti. Miren, les puedo decir lo que sea. Pues algunas personas se sienten culpables por no hacer ejercicio y otras se van a sentir culpables por hacer demasiado ejercicio. Algunas personas se sienten culpables por comer y otras por no comer. Entonces come más, estás muy flaco, estás muy flaca, no estarás anoréxico, no estarás bulímico. Y otro, ya párale de comer. ¿Cuándo vamos a tener contentos a los demás? Nunca. Pero eso no es el problema. No se trata de tener contento a los demás, se trata de tener contento a ti mismo, tú que estás aquí adentro, viviendo todas esas historias, todas esas ideas, eso que se llama ego. Y quiero hacer un breve comentario del ego porque me encanta ese tema del ego, ¿no? Algunas personas están luchando contra su ego y piensan que tienen que acabar con el ego y desaparecerlo. Yo respeto eso, pero no estoy de acuerdo. El ego es mi yo aprendido. El ego es ese conjunto de historias que todas vinieron de afuera de mí y que de manera inconsciente me las cuento y mi mente lo hace porque considera que es la manera de protegerme, como aprendió a protegerme de la hostilidad del mundo o de la vida. Y ese conjunto de pensamientos, de ideas, de creencias, de principios, de valores, ese conjunto de historias es lo que conforman eso que llamamos ego. Entonces, creo que les dije en alguna ocasión, si yo pretendiera prescindir de mi ego, tendría las llaves de mi coche y no sabría qué hacer con ellas. O tendría mi cepillo de dientes y no sabría para qué utilizarlo. Entonces, el ego no está mal. Lo que tenemos es contarle historias nuevas a ese ego para que cuando estemos en las circunstancias nos cuente esas nuevas historias. Y eso es lo que hacemos con los ejercicios de reprogramación emocional. Reeducar a nuestro ego para que funcione mejor. Entonces en ese ego está esa pelea. ¿Con quién? Conmigo mismo. Porque sí es cierto, lo que dicen las personas afuera de mí es importante, pero a esas alturas del partido, a mis 15 años, a mis 20 años, a mis 40 años, a mis 60 años, ¿qué me importa lo que estén opinando los demás? Ese no es el problema. El problema es que yo mismo estoy haciéndolo. Estoy luchando conmigo mismo. Ser estricto con los hijos. Oye, ¿sabes qué? Te pasas, vas a lastimar a tus hijos con esa manera de ser. Eres demasiado estricto. Y otros dicen, estás mal, eres débil con tus hijos, no vas a poderlos educar, se te van a salir de las manos. Cuando entra en la adolescencia vas a estar en un problema mayúsculo. Entonces, ¿qué debo hacer? ¿Hacer ejercicio o no hacer ejercicio? ¿Ver tele o no ver tele? ¿Comer o no comer? ¿Ser estricto con los hijos o ser blando con los hijos? ¿Cómo debo de ser? Y entonces me siento culpable, porque de la manera como yo sea, según las historias, está mal. Oye, trabajas demasiado, te vas a enfermar, no estás atendiendo a tu familia, no estás atendiendo a tu esposo, a tu esposa, no te vayas a llevar una sorpresa, trabajas demasiado. Oye, no trabajas lo suficiente, ¿qué te pasa? Por eso está mal tu familia, por eso no tienen recursos, por eso no se pueden ir de vacaciones, por eso no tienen dinero para ir a una clínica donde hay una mejor oportunidad para la persona enferma. Entonces, ¿qué hago? ¿Me dedico a trabajar o mejor no trabajo? ¿Me quedo en la casa a jugar con mis hijos?
Algunas personas se sienten culpables, todo eso nos hace sentir culpables, ese es el punto. Culpables de sentirse feliz. ¿Sabes por qué? Porque mi hermano es infeliz o mis hermanos son infelices. Es terrible, terrible. Yo los he tenido aquí en la consulta. Gente que se niega a usar sus recursos, sus talentos, su habilidad, a brincar otros escalones en la vida. ¿Por qué? Porque el que debería de triunfar es mi hermano, no yo. He tenido casos de mujeres, por ejemplo, que cuando se dan cuenta de esto me dice, Miguel, es que en la casa se suponía que mi hermano iba a ser el que iba a estudiar una profesión, el que iba a triunfar, el que iba a destacar. Pero pues no se dio. Mi hermano terminó la preparatoria dando tumbos y no se ocupó de seguir estudiando, encontró un empleo, embarazó a una chica, se casó y ahí están. Y pues yo sí, yo estudié la secundaria, me metí en un internado para poder estudiar la prepa, terminé la preparatoria, me metí al ejército para poder estudiar una carrera. Y hoy tengo una carrera y tengo un grado en el ejército, pero hace muchos años que tengo ese grado y de ahí no paso. Y al ponerse a ver qué es lo que había adentro, se encontró eso, que el que debería de triunfar es el hermano, porque en su comunidad eso es como deben de ser las cosas. Entonces me siento mal porque estoy triunfando y me siento culpable. Así que me empiezo a boicotear. Empiezo a alargar mis promociones, empiezo a no ponerle atención a la preparación para presentar el examen, presento el examen y no pasé. Hay una parte dentro de mí que dice, eso está bien, así debe de ser. Y hay otra parte adentro de mí que me hace sentir culpable porque no hice lo suficiente, no estudié lo suficiente, no me esforcé lo suficiente, no le eché, por Dios. Somos bien interesantes los seres humanos. Aquí está el punto anterior. Triunfar. Me siento culpable de triunfar porque mi hermano fracasó. ¿Qué pasó, Josué? ¿Tenías alguna observación? Hay lo que me comentaron, padre, de divorciarse y si te quedas ahí, ¿por qué? Así es. Ese Josué que alguien hizo también su comentario, ¿no? Que estás casado. Esas son algunas listas. La lista es interminable, ¿eh? Interminable. Eso se llaman paradojas. Y al rato vamos a hablar de las paradojas y les voy a dar una forma de poder solucionar las paradojas. Pero al rato vamos para allá. Pero sí es cierto, algunas personas están casadas y todo el mundo le dice, pero ¿qué te pasa? ¿Por qué sigues en ese matrimonio? Es un desastre. Eso se lo dice una parte de sus amigos o de su familia. Va por el otro lado y dice, no, 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 el matrimonio es para siempre. Si te divorcias, estás mal, estás cometiendo un error. Intenta reparar tu relación, ve cómo le haces para poder seguir adelante. Hazlo por tus hijos. Entonces, ¿qué hago? ¿Me quedo o me voy? Descansar o no descansar, ¿sí? Estás descansando y estás pensando en todo lo que deberías de estar haciendo y te empiezas a sentir culpable por descansar. Y alguna persona no descansa y de repente se siente mal, empieza a tener problemas de salud y se siente culpable por no descansar. Entonces, ¿para dónde? Perder el tiempo. Ay, es que estoy acá en mi casa, la verdad ya hice mi trabajo, ya cumplí, ya arreglé, ya, pero no estoy haciendo nada, entonces ay, estoy perdiendo el tiempo, me siento culpable de perder el tiempo porque no tengo nada que hacer. O cuando estoy haciendo algo, pienso que pude haberle hecho mejor. Y puse aquí Michael Jackson porque ese fue el caso de Michael Jackson. La historia de Michael Jackson nos dice que pues él era un niño con mucho talento para las cuestiones artísticas, pero su papá siempre le decía que le faltaba. Lo podía hacer maravilloso y su papá siempre le decía, lo pudiste haber hecho mejor. Tienes que hacerlo mejor, puedes hacerlo mejor. Entonces Michael Jackson seguía y seguía y seguía, hasta que esa búsqueda absurda e inútil de la perfección y la culpa
que traía encima por sentirse imperfecto, empezó a intentar hacerse perfecto. Entonces empezaste a hacer cirugías, se desgració el pelo, la cara, el cuerpo, todo en búsqueda de la perfección. Yo no sé, hay mucha polémica respecto a Michael Jackson, algunos lo admiran, otros lo odian, algunos dicen que es cierto todas esas historias terribles con su relación con los niños, otros dicen que no, yo no lo sé. No es santo de mi devoción que yo sea fanático de Michael Jackson, pero sí reconozco que es uno de los mejores artistas de su época. Esa es mi opinión. Pero ¿qué pasó con él? La culpa por no ser perfecto lo llevó a la muerte. Hasta ahí puede llegar ese asunto. Usamos también frases como, fíjense, esto es muy importante, ¿eh? Hay un estudio que se llama Psicología del Mexicano en el Trabajo, y es un análisis bien interesante de cómo hablamos los mexicanos, y en general creo que los latinoamericanos, pero, perdón, pero los mexicanos y los latinoamericanos solemos pedir perdón por todo. ¿Por qué? Porque probablemente nos sentimos culpables por todo. Antes de hacer las cosas pedimos perdón. Disculpa, ¿me puedes decir la hora? ¿Por qué te estoy pidiendo una disculpa? ¿Cuál es mi culpa? ¿Qué quiero que me perdones? Solamente te estoy pidiendo la hora. Y aclaro esto, no, Miguel, esas son frases de respeto. No digo que no, si nos enseñaron en casa desde bebés que esa es la forma respetable o correcta de decir las cosas, para muchos de ustedes así es. Pero también simplemente podría decirle a esa persona, ¿me podrías dar la hora, por favor? ¿Me podrías decir tu hora? ¿Por qué le tengo que decir disculpa si no le he hecho nada, no le he quitado ni un pedazo? Pero así lo hacemos. Y es cuestión de respeto, tal vez sí, tal vez no. No me quiero meter en discusiones de ese tipo. Hasta en la casa, con la familia, los hermanos, tengo que decir, perdón, ¿me pasas la sal? ¿Perdón de qué? ¿Qué te he hecho? Y si no me la quieres pasar porque te perjudica, simplemente me contestas, te digo, Mario, ¿me pasas la sal? Por favor. Y tú me dices, Miguel, no ha pasado nada. ¿Por qué te tengo que pedir perdón? Perdón, decimos en una reunión. ¿Puedo hablar? ¿A quién has ofendido? ¿Quién te tiene que perdonar? ¿Yo te tengo que perdonar? Son ecos de una cultura, de una idiosincrasia, de un pueblo culpable. ¿Culpable de qué? Ya vimos, la lista es interminable, de todo. Lo siento, usted llegó tarde. Si el que llegó tarde eres tú, ¿por qué yo tengo que decirte que lo siento? Ya está, como que te pido disculpas porque llegaste tarde. No friegues. Claro, si no lo haces así, eres un grosero, maleducado. Alguien la regó y tenemos que decirle, lo siento mucho, pero esto que usted hizo está mal. No le puedo decir simplemente, llegó usted tarde. No le puedo decir, eso que usted hizo está mal. ¿Por qué tengo que pedir perdón primero? ¿Qué me está diciendo de lo que hay en mi cabeza, de mi historia de vida, de mi programación, de mi raza, de mi pueblo? ¿Qué me está diciendo eso de pedir perdón por todo, para todo y antes de hacer daño y sin hacer daño? Interesante. Discúlpeme por decirle que se equivocó. Como pudieron ver en todos los casos que vimos hace un momento, la mayoría de ellos, de si hago ejercicio o no hago ejercicio, si descanso o no descanso, si trabajo mucho o trabajo poco, si veo tele o no veo tele, si como o no como, son cosas que a veces son mutuamente excluyentes. Y esto le llamamos paradojas, ¿sí? Una paradoja es algo que no tiene solución.
¿Por qué no tiene solución? Porque las paradojas solamente son construcciones de nuestra mente. En la realidad del mundo, aquí afuera de nosotros, no hay paradojas. Las cosas solamente son como son. Ni buenas ni malas, solamente están sucediendo. Nuestra mente, al poner un juicio sobre si esto está bien, está mal, lo correcto, lo incorrecto, etcétera, construye la paradoja. Y cuando vivimos en la paradoja nos empezamos a sentir culpables. Así que aquí al rato les digo dónde está. Hay un ejercicio de reprogramación emocional que sirve para resolver paradojas. Entonces, cuando tengas una situación de esas paradojales, aplica el ejercicio varias veces si es necesario y te vas a dar cuenta cómo a nivel emocional la paradoja pierde poder. Y entonces puedes tomar una mejor decisión. Algo así como esta brújula que tenemos en la pantalla, ¿verdad?